Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Abel es el nuevo caso de éxito del programa. Ha perdido alrededor de 10 kilos en este periodo de tiempo, a pesar de que las últimas semanas pues, han sido un poco más complicadas porque el tema de trabajo pues, estaba siendo también bastante intenso y no le podía dedicar al 100% el tiempo que él quería. Así que Abel es un ejemplo de cómo, a pesar de no tener las circunstancias idóneas y perfectas, pues se puede conseguir avanzar en cuanto a pérdida de peso y pérdida de grasa. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien, bastante bien. Ahora Genial. con un poco más de tiempo, Me alegro que pero así sea. Ahora comentaremos también. Cuéntanos un poquito para ponernos en contexto qué edad tienes, a qué te dedicas y cuál era un poco la situación de la que partías antes de entrar en el programa. bueno, yo tengo 44 años, soy padre de dos gemelas de 3 años y medio y tengo dos trabajos, uno de enfermero de emergencias, que hago guardias de 24 horas, y luego otro de noche, que hago guardias de hospital. Entonces, los horarios son bastante complicados de entender para las personas que tienen empleos de lunes a viernes y algún fin de semana de vez en cuando. No, yo no. Yo al final son horarios que tanto puedo trabajar un lunes como un domingo. Hago 24, hago 12, hago 10 horas, depende. Con lo cual, hacer una planificación estándar es complicado en mi caso. Así es. ¿Y en qué situación estabas tú, Abel, al principio? ¿Por qué decidiste contactar conmigo? Vale, yo al principio de contactar con Carlos, lo que venía haciendo, claro, por tema de horarios, todo, venía haciendo un par de entrenos a la semana más o menos, algunas semanas tres, algunas una, pero de media podríamos decir un par de entrenos de CrossFit. Y aparte de eso, ya hacía una alimentación bastante adecuada, pero aún haciendo eso seguía aumentando de peso. No había alguna cosa que no terminaba de hacer bien Ujú. y no había manera de bajar. Entonces estaba con 110 kilos y bastante en el perímetro abdominal, algo de tórax, pero bueno, un poco repartido por todos sitios, pero principalmente en abdomen. Ujú. ¿Y por qué decidiste tomar la decisión de trabajar conmigo? Ya que antes habías probado, pues, intentarlo y no lo habías Bueno, conseguido. a ver, tiempo atrás había estado en manos de una nutricionista, Ujú, entonces sí que bajé, pero no terminaba de gustarme el concepto. O sea, al final creo que los cambios hay que hacerlo para siempre y no dietas restrictivas o cosas. Entonces, viendo tus vídeos de Instagram principalmente, que no sé cómo coincidí contigo, pero algún día te empecé a seguir. ujú, Y había muchas cosas que me cuadraban con lo que yo pensaba y lo que yo creía, sobre todo a nivel de alimentación, de ejercicio. Y decidí contactar contigo y bueno, de perdidos al río. Al final, no, por probar, no se pierde mucho. totalmente. ¿Y tenías algún tipo de duda cuando empezaste, por ejemplo, en el plan o cuando contactaste conmigo de si esto funcionará, si será más de lo mismo? Yo en mi caso creía que funcionaría. Dudas como todos. Al final, siempre que pruebas algo distinto o algo nuevo, pues las dudas están. Pero sí que es verdad que como intento ser bastante constante a la hora de cuando os digo que hago algo y intento cumplirlo casi siempre, Ujú. pues creía que funcionaría. Buenísimo, genial, a ver. ¿Y por qué dirías que esto que has hecho es algo diferente a lo que has hecho anteriormente? Por ejemplo, respecto a nutrición o entrenamiento o en general. Bueno, un poco por la formación que hay detrás, la información de los vídeos Ujú, que vas lanzando, te da un poco el conocimiento del por qué estás haciendo las cosas y no es algo aleatorio que te dicen y ya está.
pues mira, tienes esta dieta. De hecho, yo los menús que tú me mandabas no los he cumplido nunca. O sea, Ujú. al final, ya desde el primer día ya te lo comenté, que Sí, seguiría las pautas de alimentación, pero el menú como tal claro. no, no lo hice. O sea, entre otras cosas porque era también seguir las pautas para mí me resultó relativamente fácil, porque al final Ujú. era cambiar cuatro cositas, era sacar los hidratos de carbono de absorción rápida de la mañana, como el pan, la avena y eso, que aumentar el consumo proteico de huevos, de cambiar el tipo de yogur. Siempre me habían dicho que para perder grasa, yogur desnatado, no sé qué. Al final ahora estoy consumiendo siempre yogur griego y me lo aderezo a mi gusto, un día con pipas, otro día con frutos, otros tipos de frutos secos, con chocolate, depende. Pero sí que es verdad que era añadir esos retoques en la alimentación, Ujú. porque el consumo de vegetales, de proteínas en general, lo venía haciendo bastante. Claro. Claro, en sí tu alimentación al principio no era, digamos, mala, como bien me comentaste, pero sí que has hecho pequeños cambios que no han sido grandes, sino pequeños cambios que los has podido adaptar a tu día a día, no te ha resultado difícil ni mucho menos, y has visto como esos pequeños cambios te han ido dando resultados. Y mucha gente se ha dado Correcto. en la cabeza, ostras, ¿cómo has conseguido perder alrededor de 10 kilos sin seguir un menú, sin hacer una dieta? ¿En qué digamos que te ha ayudado respecto a nutrición, las pautas y los vídeos que te he ido enviando? Bueno, un poco a tener el conocimiento de por qué pasan las cosas. O sea, al final es entender por qué nos alimentamos de una manera y no de otra, o el tema glicémico. Claro, yo por mi profesión ya tenía unos estudios también en parte de nutrición y de dietética, aunque no es la rama a la que me dedico, pero sí que tenía algunos conocimientos. Con lo cual eran cosas que entender algunos mecanismos y relacionarlos con lo que ya sabía, pues me ha ayudado a ser también un poco más constante. Totalmente. Y ahora hablemos un poco de lo que has conseguido en este periodo de tiempo. ¿Qué destacarías en cuanto a todo, ya sea de bienestar, de físico, de pérdida de peso? ¿Qué destacarías de lo que has conseguido en este periodo de tiempo? ¿De aprendizaje, por ejemplo? Bueno, yo lo que más destacaría quizás es el cambio de tendencia. O Ujú, sea, al final yo venía con una tendencia ascendente ujú, de peso y de aumento de grasa y todo, en la que hace 2, 3 años había llegado a estar con 98 kilos y ahora en ese periodo de tiempo ya había ido subiendo, subiendo hasta 109, 110 y no veía la manera de bajarlo. O sea, al final, aún llevando una alimentación relativamente correcta y todo, no, no sabía el motivo, con lo cual lo que he conseguido con el plan es cambiar esta tendencia. Y claro, he bajado entre una y dos tallas de ropa, de jerseys he bajado una, de pantalones podría decir que prácticamente dos, un par de agujeros del cinturón. Y un poco la pérdida de peso ha estado generalizada por lo que vi en las medidas del inicio y del final. ujú. No ha sido solo de abdomen, sino ha sido en todo el cuerpo, se ha remodelado un poquito. O sea, la creación, no he notado tampoco mucho crecimiento muscular en mi caso, Ujú. pero claro, yo también era una persona ya de por sí muy activa. O sea, desde que me levanto a las 7 de la mañana aproximadamente hasta que me voy a dormir sobre las 10, 11, no paro ni un momento, prácticamente no me siento ni en el sofá. Con Ah, lo cual, aunque no hiciera ejercicio propiamente dicho, regulado cada día, sí que hacía muchas cosas de o jardinería, o obra en casa, muchos aspectos físicos
que ya hacía de que mi constitución ya fuera fuerte de por sí. Claro, totalmente. Y eso al final con el programa lo hemos potenciado y al final la ganancia de fuerza también y la pérdida de grasa, pues hace también que la composición corporal haya mejorado. Y, Abel, ¿ha habido algún momento en estas 12 semanas de desafío, de retos que te hayan costado más, que se te hayan hecho un poco más cuesta arriba, o lo has llevado Bueno, bien? sí, en general lo he llevado bien, lo que pasa que por tema de horarios y de combinación también con las niñas, ya que mi mujer también es enfermera y muchas veces lo que hacemos es combinar los horarios para que siempre estuviera uno de los dos con ellas, pues el encontrar tiempos para poder hacer los entrenos y todo ha sido complejo. De todas formas, me propuse hacerlos todos, excepto el último día, el último entrenamiento que lo tuve que dejar a medias porque tenía las gemelas enfermas y no hubo manera y ya no pude encontrar tiempo. Lo empecé, pero no lo terminé. Cumplí con todos los entrenos. Sí que es verdad que hubo entrenos que entre la calor que hacía, la humedad Ujú. y el salir de guardia habiendo dormido 2 o 3 horitas, pues se me hacían complicados y Total. complejos. Pero aún así los tiraba para adelante. Totalmente. Al final ha sido también un ejemplo de dedicación y superación en ese aspecto, porque muchas veces la mayoría de personas hubiese dicho, ostras, he dormido 3 horas, ¿cómo me voy a ir ahora a entrenar? Es que ni se me pasa por la cabeza, ¿sabes? Entonces, eres un ejemplo, Abel, en ese sentido, porque muchas veces decimos que no podemos hacer algo, que no tenemos tiempo, y tú en este caso, incluso al haber tenido las niñas, el trabajo, horarios, días donde descansabas 3 horas, has sacado tiempo para ello. ¿Qué recomendación tendrías para las personas que dicen, por ejemplo, que tienen poco tiempo para entrenar, que no sacan hueco de su agenda? Tú que has pasado por una situación similar. Bueno, un poco que al final las prioridades son las que son y que cada uno tiene que priorizar en lo que quiere. Yo en mi caso quería priorizar el bienestar físico y de salud y con lo cual dejé de hacer algunas tareas de mantenimiento de cosas de casa para poder hacer los entrenos. Quería cambiar la tendencia que iba a la alza y al final lo logré. Fue un tema de prioridades. Sí que es verdad que ahora, una vez terminado el programa, seguiré haciendo entrenos, pero a lo mejor no haré 4, sino que haré entre 2 y 3 Ya, a la semana, porque sacarlo el tiempo para hacerlo, pues me es complejo, pero igualmente ya dentro de mi rutina, también por salud y por el tipo de trabajo, que a veces debemos de cargar peso y todo, tengo que estar en forma, con lo cual ah, la Abel, idea es que la gente se anime a estar en forma, totalmente. que Y es las... una, has dicho una cosa muy importante que yo considero que es el tema de prioridades. Muchas veces si tenemos, decimos que no tenemos tiempo, pero al final, como tú bien dices, es una cuestión de prioridades. Si a lo mejor necesito tiempo para cuidar de mí, de mi físico, de mi salud y tengo que quitarle tiempo a otras cosas menos importantes o menos relevantes ahora mismo, como la casa, pues la dejo un poco aparcada y ya volveré a ello. Pero la prioridad en este momento eras tú y lo has cumplido y has sacado tiempo por ello. Así que enhorabuena por ello. Abel, también te quería preguntar qué aspecto has encontrado más efectivo en el programa para encontrarte en la situación en la que estás hoy día, ya sea pues el entrenamiento, la nutrición, el haber cambiado ciertos hábitos. Hombre, yo creo que para mí la clave ha estado en los pequeños cambios a nivel de alimentación y el hecho quizá de la rutina más ordenada de entrenos. Al final el CrossFit iba, hacía el WOD del día y ya está, pero no había una correlación de entrenos entre una cosa y la otra.
O sea, depende del día trabajabas una parte y otro día trabajabas otra. En cambio, con el programa lo que haces es una rutina de entreno en que trabajas un poco todos los grupos musculares y vas por tandas de 4 semanas. Y cada semana vas incrementando un poquito pesos o repetición para ir ganando un poco de fuerza. Totalmente, así es. ¿Y consideras a día de hoy que has aprendido a alimentarte, Abel, con este conocimiento que has adquirido? Sí, he aprendido los cambios que tenía que hacer para una alimentación adecuada. Ujú. Al final el tema, muchas veces tenemos como una especie de tabú de las grasas, que las grasas son malas y todo, y no es del todo cierto, la verdad. Con lo cual hay que poner todo un poco, pues, a Orden. buscar las fuentes correctas Ujú. y comprobar. Yo soy una persona de por sí, pongo todo en cuarentena, analizo las cosas y luego hago. Y claro, todo el tema de el huevo es malo, no, el huevo no es malo. Al final tiene muchos micronutrientes, muchos nutrientes. Y sí que es verdad que cuesta un poco el hacer entender Romper esa y creencia. asimilar estos cambios. Claro. Totalmente, sí, al final es algo que venimos escuchando durante toda la vida y romper ese tipo de creencias pues puede resultar extraño para muchas personas, pero al final una vez que comprendes el porqué de las cosas y lo sabes, ya lo interiorizas en tu día a día y todo se vuelve mucho más sencillo y lo puedes llevar a cabo mucho más fácil. Y yo creo que esa es una de las claves principales. Abel, te quería preguntar ya para ir terminando. ¿Qué le dirías tú a una persona que, por ejemplo, está dudando o no sabe si el programa funcionará para él y tienes dudas de si entrar o no entrar al programa? ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a tu yo hace 12 semanas? Bueno, básicamente que tiene dudas, lo primero que contacte y que tengáis una entrevista para ver si encajas o no, si uno encaja o no encaja en este tipo de programa. Al final tú antes de empezar el programa ya explicas muy bien en qué consiste el programa y cómo funciona. Con lo cual, si al final, si tienes dudas, lo mejor es ir a la fuente y comentarlo y decir y preguntar las dudas que tengas. Y la verdad es que tú siempre tienes ese afán de resolver dudas, de contestar, de explicar las cosas y que se entiendan. Con lo cual, que se animen a preguntar y a resolver las dudas que puedan tener. Luego ya decidirán si les encaja o no, pero que no se queden con las dudas. Exacto, totalmente. Ya habéis escuchado. Si queréis más información acerca del programa, me podéis escribir un mensaje privado por Instagram en @carlosrparejo y por ahí pues nos ponemos en contacto y ya si tenéis cualquier tipo de duda pues la resolvemos y hacemos una entrevista inicial. Así que, Abel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en el programa de 12 semanas. La verdad que tu situación ha sido admirable porque has ido perdiendo progresivamente ese peso, quitándote esa grasa, la composición corporal ha ido cambiando en el tiempo y sobre todo y más importante es que has aprendido a adquirir hábitos, sobre todo alimenticios, muy saludables y que te van a beneficiar a largo plazo. Así que muchísimas gracias por tu confianza y por tu compromiso en este programa. No hay de qué. Un fuerte abrazo. Igualmente. Chao.